Bueno, buenas tardes a todos. Una tarde fría, lluviosa, que vamos a cerrar la puerta a ver si nos calentamos un poquito. Esperamos que el café alcance. Por supuesto que les volvemos a dar la bienvenida en esta nuestra tercer clase del ciclo Formarnos en Desarrollo Emprendedor. Como podrán ver, no está Nerio, porque está de viaje en Córdoba, así que voy a ser de presentador acá de nuestro compañero docente del día de la fecha. Pero antes, comentar brevemente, Santiago González Arzac es director de una especialización que se ha creado recientemente en la universidad, que es la especialización en Economía Social y Gestión de Entidades sin fines de lucro, que esperamos pueda iniciar en el segundo cuatrimestre, y posiblemente también nos puedas comentar brevemente de qué se trata. Además es docente, por supuesto, e investigador de acá de la universidad, del Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico, y hoy va a comentarnos brevemente respecto de la economía social y también, por supuesto, de cuestiones que tienen que ver con la economía y la posibilidad de que se inserten los emprendimientos de los cuales ustedes son protagonistas o que en principio pueden estar pensando. Y por supuesto después vamos a continuar con las actividades de taller que venimos proponiendo desde el ciclo. Así que, bueno, sin más, lo recibimos y lo escuchamos a Santiago, a quien por supuesto también le agradecemos mucho. Bueno, en primer lugar el agradecimiento a la gente que está trabajando en la organización de este ciclo de formarnos formar emprendedores, ¿no? La verdad es que me hubiera gustado que estuviera acá y no nos pudo acompañar el director del Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico, el doctor Pablo Narvaja, que, bueno, hubiera querido estar, pero bueno, cuestiones del frío, ¿no? Y la salud hacen que a veces haya que parar. Y me pidió que me acercara para acompañarlos en esta actividad, en esta clase, con la idea de transmitir algunos conceptos, algunas ideas vinculados con la economía social, con el desarrollo emprendedor, con la posibilidad que nos da, digamos, la asociatividad para ir generando proyectos innovadores, proyectos rentables, proyectos que tengan una sustentabilidad ambiental, sobre todo desde el punto de vista de la economía social, con la idea de pensar mucho el tema de la asociatividad, ¿no? Del trabajo en equipo, mancomunado, solidario, y también incorporar la idea de la economía popular, una economía que nosotros vemos todos los días en todos los lugares donde vamos, ¿no? En la calle, en los emprendimientos de trabajadores que buscan el sustento en alguna actividad productiva. Así que la idea es, en un ratito que tenemos, poder presentar algunos conceptos, discutirlos con ustedes. Me gustaría que, si tienen algo que decir, comentar o preguntar, lo puedan hacer con total libertad. Vamos a seguir algunas filminas. La idea no es hacer algo estructurado, pero nos va a ayudar un poquito para ordenar algunas ideas, ¿no? Por lo que me comentaron acá los compañeros, varios de ustedes están en emprendimientos de carácter productivo o cooperativo, algunos quizás con mayor o menor experiencia, ¿no? Tratando de hacer un camino, otros por ahí ya con bastante acumulado al respecto. Me gustaría también que en ese sentido, ante cualquier inquietud, la puedan manifestar, así lo podemos charlar, porque creo que enriquece el debate también escuchar la palabra de los compañeros, ¿no? Bueno, como bien dijo acá Juan, la universidad está trabajando desde hace un tiempo en la creación de una especialización en economía social, con la idea de formar profesionales que puedan desempeñarse en el ámbito tanto de cooperativas, mutuales, asociaciones sin fines de lucro, clubes barriales, sociedades de fomento, etcétera, para hacer una profesionalización, digamos, de la gestión de esas entidades, dada la importancia que tienen, ¿no?, a nivel socioeconómico. En ese sentido, bueno, por supuesto que cuando uno estructura una oferta académica, tiene que, primeramente, definir la perspectiva desde la cual se va a abordar esa problemática, ¿no? Y un poco de esa perspectiva vamos a hablar hoy. Buenas tardes. Y sin llegar a ser demasiado técnicos ni demasiado teóricos para no aburrir, tratar de tener algunas cosas más o menos claras, ¿no?, que nos vayan sirviendo a todos para clarificar el concepto y para abrir también, ¿por qué no?, algún debate respecto de qué es y qué no es la economía social, qué es y qué no es la economía popular.
Bueno, lo que ustedes ven ahí en pantalla es una pequeña estructura de lo que vamos a hablar. Lo primero va a ser una aproximación al concepto de economía social, solidaria y popular, ¿sí? Acá vamos a encontrar que de acuerdo al autor que analicemos y que estudiemos, vamos a ver que los conceptos se usan de una u otra forma. Algunos autores hablan de economía social a secas, otros de economía social y solidaria, socioeconomía, economía del trabajo, economía popular, economía de los trabajadores, y así podemos ir enumerando, de acuerdo a la cantidad de autores que veamos, un gran número de conceptos, ¿no? Creo que no es tan relevante determinar el nombre en sí, sino saber a qué se refiere, ¿no? ¿Qué es? En segundo lugar, me interesa contribuir con algunos aportes para una reflexión teórica de la idea de la economía social y solidaria. Luego vamos a tratar de relacionarlo con los temas de desarrollo, que fundamentalmente tienen que ver con el objetivo de este curso de capacitación, ¿no? Sobre todo el desarrollo emprendedor. Y al final también poder hacer entre todos algunas reflexiones respecto de esta temática, ¿no? Para entender el concepto de economía social, creo que lo primero es buscar una idea bien práctica, ¿no? Primero, no tratar de entender la economía social como la economía privada capitalista tradicional, ¿no? Donde lo que se busca es el lucro, la rentabilidad. Todos aquellos empresarios que inician cualquier tipo de emprendimiento de servicios, de elaboración y venta de productos, lo que buscan es una rentabilidad, ¿no? Que sea igual o superior al capital invertido, ¿no? Porque de lo contrario, si no tengo una rentabilidad que sea igual o superior al capital que invertí, digamos, no puedo competir, no puedo participar de un mercado. En este caso, en la economía social, no se busca los fines de lucro en sí, sino que lo que se busca es alcanzar una serie de beneficios, digamos, humanos, sociales, que tienen que ver con tener un trabajo digno, ¿no? Y un ingreso adecuado para subsistir. Entonces, la visión de la economía social no la podemos entender desde el punto de vista del sistema capitalista tradicional porque es una visión transformadora de ese sistema, sobre todo en la visión de los países periféricos como nuestro, ¿no? Países subdesarrollados. Entonces, la economía social también viene a contribuir a la resolución de problemas locales y regionales. Aquellos lugares donde las empresas privadas no han podido darle trabajo a la gente, se han tenido que ir, han quebrado, o por diferentes circunstancias de la macroeconomía están en dificultades, muchas veces son las personas que se agrupan, que se juntan para generar emprendimientos productivos como una forma de subsistencia y de desarrollo. Entonces, esa economía social es generadora de trabajo y por eso es transformadora, fortalece las estructuras productivas y también cumple un rol fundamental en la distribución de los recursos, ¿no? ¿Cuánto se habla en nuestro país de la distribución del ingreso nacional, ¿no? Sin querer meterme en temas demasiado macroeconómicos? Entonces, las entidades de la economía social, y ahí podemos hablar de cooperativas, podemos hablar de mutuales, podemos hablar de clubes, asociaciones de fomento, asociaciones civiles de distinto tipo. Son unidades socioeconómicas que dan respuesta a esos tres objetivos, de generación de empleo, fortalecimiento de estructuras productivas y distribución de los recursos. Ahora, también esas entidades de la economía social y solidaria necesitan personas capacitadas para poder llevar adelante la gestión de esas entidades, ¿no? Muchos de ustedes quizás estén acá por ese motivo, ¿no? El desafío, por supuesto, para las entidades de la economía social es potenciar sus virtudes, capacitando a la gente que forma parte de esos emprendimientos, y eso hay que hacerlo de una manera, digamos, medianamente estructurada, ¿sí? Para poder tener claridad en los conceptos y en las ideas. Un breve panorama de la economía social en nuestro país nos dice que actualmente hay unas 30.000 cooperativas registradas, de las cuales 24.000 y pico son cooperativas de trabajo, unas 5.000 mutuales aproximadamente, todo esto según datos del INAES, ¿no? Del año 2015. Y hablan de un total de empleados que se acerca a las 145.000 personas. Déjeme que ahí tenga serias dudas, yo creo que es muchísimo más. De hecho, se habla de 235.000 personas, tengamos en cuenta que mucho del trabajo en entidades de la economía social no está registrado y por eso los datos hay que tomarlos con pinzas. Entonces, el desafío respecto de la economía social, que es algo que tenemos a la vista, que existe y que está permanentemente en contacto con nuestras vidas, todos los días, es
cómo abordar la gestión de esas entidades cooperativas, de esas entidades mutuales, de esas entidades sin fines de lucro, desde una perspectiva interdisciplinaria, ¿sí?, y con la visión de los países periféricos, porque Argentina es un país periférico, ¿no? Todos sabemos que algunos economistas en el siglo pasado, estructuralistas sobre todo, la teoría de centro-periferia, definieron que había países centrales y países periféricos, ¿no? Países centrales, fundamentalmente lo que es Europa, Norteamérica y algunos países de Asia, y el resto del mundo prácticamente es países en vías de desarrollo. Yo prefiero llamarlos países periféricos, me parece que es un término que ejemplifica mejor cómo de alguna manera estos países quedan un poco lejos de las decisiones o del concierto mundial donde se deciden las grandes cosas, ¿no? Y tienen que luchar, y la mejor forma de hacerlo es asociándose, agrupándose, generando integración. Algunos otros datos sobre las cooperativas para que tengamos en cuenta su importancia en nuestro país. Fíjense que las cooperativas en Argentina distribuyen el 11% de la energía eléctrica. Poseen 6% del mercado de telefonía fija, abastecen el 11% del agua potable y el mismo porcentaje del gas envasado. Las farmacias de tipo cooperativo proveen 15% de los medicamentos que se utilizan en nuestro país. Las cooperativas participan del mercado de los seguros en un porcentaje significativo, 12%. El 3% de la banca comercial corresponde a una cooperativa que es el Banco Credit Coop Cooperativo Limitado. Y a su vez, desde el punto de vista de lo que es la construcción de viviendas y brindar soluciones habitacionales, hay unas 700 cooperativas que se dedican a construir viviendas, ¿sí? Algunos casos interesantes y emblemáticos es el de la cooperativa de Quilmes, ¿no?, de construcción de viviendas, que le dio la posibilidad de tener una vivienda propia a unas 600, entre 600 y 700 personas en los últimos años. Bueno, cuando hablamos de formarnos en lo que tiene que ver con la economía social, hay niveles de formación que se requieren para poder trabajar en las cooperativas de una manera eficiente y lo más profesional posible. Tiene que ver con contenidos académicos que son fundamentos teóricos, pero no solamente en economía, ¿no? Como decíamos antes, la visión es interdisciplinaria y multidisciplinaria. No es solamente la economía la que se ocupa de estudiar los temas de la economía social. Quizás podríamos decir que la economía es la ciencia que más hizo por entender el concepto, pero no la única. También hay que incorporar la sociología, las ciencias políticas y las ciencias jurídicas y de gestión. Desde el punto de vista político, ¿no?, y esto también tiene mucho que ver con la gestión de la política pública, ¿no? Tiene que haber una dimensión política en la formación de los gestores de la economía social y de todos aquellos que participen, desde el lugar que sea, en emprendimientos de tipo asociativo, para planificar, controlar y diseñar proyectos en el ámbito dirigencial, ¿no es cierto? Estoy hablando de proyectos que tengan que ver con el accionar de los municipios, de la provincia, de la nación, en sus diferentes organismos, ministerios, etc. No solamente para ejercerlo, sino también para poder entenderlo cuando aparecen esos proyectos. Desde el punto de vista técnico, quizás en la parte más concreta de todo esto, es brindar herramientas de gestión, ¿no es cierto?, para ejecutar actividades que mejoren la eficiencia de las entidades o de las organizaciones de la economía social, ¿no? Estas son herramientas de gestión que en procesos de capacitación un poco más largos y estructurados se van incorporando, pero que generalmente están al alcance de la mano hoy, ¿no?, que con un clic tenemos material de estudio al alcance de la mano, ¿no? Entonces, ¿por qué nos capacitamos en el ámbito de la economía social? Bueno, hay objetivos, ¿no? Un objetivo general de generar competencias, capacidades, en los planos teórico-conceptuales, en los planos de la planificación política y gerencial, de manera tal de no solamente comprender las actividades de la economía social y valorar su importancia, sino también poder actuar sobre eso, ¿no?, actuar concretamente sobre eso. Pensemos, por ejemplo, que en los últimos tiempos, vayamos al ejemplo de un club de barrio, ¿no?, que tiene dificultades de diversa índole, por ejemplo, problemas para pagar las tarifas de los servicios públicos, entidades que se encuentran con una reforma del Código Civil, donde quienes participan en la gestión de los clubes, más allá de hacerlo ad honorem, son responsables económicos y legales sobre esas entidades y pueden hasta cumplir sanciones personales por trabajar. Es decir, cuestiones que, a mi entender, perjudican la participación, ¿no?, cuando se exige ese tipo de cosas. Entonces pensemos que ante esas circunstancias, mientras más capacitado esté
aquel que participa en entidades de la economía social va a poder dar una mejor respuesta ante esas coyunturas, ¿no? Hoy el tema de las tarifas es un tema clave. También tratar de conocer metodologías de análisis y perspectivas actuales para la gestión de las entidades de la economía social. Fíjense que lo que estoy enumerando son cosas que por ahí necesitaríamos un curso muchísimo más largo, ¿no? De unas cuantas clases para poder ir metiéndonos en cada una de estas cosas e ir analizándolas. Fomentar el conocimiento de casos reales, mientras más experiencias podamos conocer de temas vinculados con la economía social, casos de cooperativas, de empresas autogestionadas, ¿no? Recuperadas por sus trabajadores, que hubo unas cuantas a partir de la crisis del 2002, ¿no? Donde los trabajadores se tuvieron que hacer cargo de la gestión de empresas quebradas o concursadas por sus propietarios y ir organizándose para poder mantener su fuente de trabajo, ¿sí? y darle sustento a su familia. Y también, bueno, tener elementos básicos para poder entender las políticas públicas que tienen injerencia en el sector de la economía social. Entonces, si nosotros agarramos todas esas dimensiones que yo mencioné recién y las llevamos a algunos contenidos teóricos básicos, ahí tienen ustedes en pantalla algunas de las cosas que deberíamos tener en cuenta, ¿no? No las voy a mencionar todas porque son muchas, pero hay cuestiones vinculadas con temas de economía, cuestiones que están vinculadas con temas de derecho, cuestiones que están vinculadas con el estudio de casos reales, cuestiones vinculadas con la economía popular y los movimientos sociales que tienen un rol muy importante en todo lo que tiene que ver con la asociatividad. Fíjense también que una forma de entender la economía social es ir metiéndose en las distintas ramas cooperativas, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con los sistemas cooperativos de la educación, ¿no? Las cooperadoras, todo lo que hacen de fomento de los sistemas de cooperación en el campo de la educación. Entender también cuestiones de contexto que exceden al ámbito de las cooperativas y las mutuales y que tienen que ver con una macroeconomía que va determinando los acontecimientos, ¿no? No hace falta más que leer los diarios, ver los medios de comunicación para ver cómo esas variables nos modifican la vida a todos los días. Las entidades de la economía social sufren, por supuesto, ese tipo de vaivenes, ¿no? Coyunturales de la economía que van condicionando su accionar y sus posibilidades de crecimiento. La apertura de mercados para los productos que se producen y para los servicios que se prestan también. Después hay todas cuestiones que tienen que ver con aspectos impositivos y legales que también es bueno conocer, aunque sea en forma superficial. Y después, bueno, no voy a profundizar sobre temas del desarrollo porque más adelante lo vamos a charlar. En segundo lugar, la idea es contribuir con algún aporte para una reflexión teórica del concepto y de la idea de economía social, solidaria y popular. La pregunta que se plantea ahí es si está saldado el debate acerca del concepto de economía social y otros conceptos como mencionaba hoy, economía solidaria, popular, del trabajo, etc., ¿no? La respuesta es que no está saldado la discusión. Todavía los teóricos discuten a través de sus trabajos, de sus presentaciones y de sus investigaciones qué es la economía social y cómo hay que entenderla. Hay consenso sobre algunas cosas básicas que ahora vamos a ver, pero todavía se discute cuáles son los límites de esas entidades, ¿no? Digo, yo les pregunto a ustedes si ustedes consideran que es lo mismo una cooperativa como el Banco Credicop, ¿no?, que una cooperativa chiquita que se dedica a la producción de un bien en un ámbito muy local, muy puntual, ¿no? Seguramente hay una gran diferencia entre ambas organizaciones, aunque pueden compartir algunas ideas o algunos preceptos comunes, claramente el abordaje de esas instituciones va a ser muy, muy diferente, ¿no? Entonces, la economía social hay que entenderla como un concepto polisémico y en construcción, es un campo teórico en construcción, por eso también hay mucha investigación respecto a la economía social. Y después, por otro lado, para entender estas indefiniciones respecto del concepto, hay que ver cuál es la perspectiva que aborda el tema, ¿no? Y hay una perspectiva, como decía hoy, de los países centrales, donde hay toda una serie de autores, escritores que ven la economía social de una manera, y una perspectiva de los países periféricos, que es la nuestra, que lo ve de una manera diferente. Ahora, ¿sobre qué cuestiones sí hay consenso, ¿no?, que podemos decir que están todos de acuerdo?
En primer lugar, que la economía social resuelve, que la economía social, los medios de producción son colectivos, ¿no? Todos aquellos que forman parte de una cooperativa forman parte de la propiedad de los medios de producción. El objetivo de la cooperativa no es ganar plata, ni rentabilidad, ni acumular capital, sino resolver las necesidades de los miembros. Por ejemplo, me tocó en alguna oportunidad estudiar un caso de una cooperativa textil, San Remo. Esta cooperativa había sufrido en la década del 90 el impacto de la apertura a los bienes importados, ¿no es cierto? Fue la época de la invasión de productos textiles provenientes sobre todo de Asia, ¿no? De China, etcétera. Y bueno, por supuesto que eso le limitó sus mercados, la venta de sus productos. A su vez, una cooperativa que abastecía a algunas grandes marcas nacionales, digamos, me refiero a marcas de nombre, con un sistema de trabajo a fazón que también tenía su complejidad. Y lo que pasaba con esa cooperativa es que ante el achicamiento del mercado y la caída de las ventas, a diferencia de una empresa capitalista tradicional que lo que hubiera hecho probablemente hubiera sido reducir costos a través del despido o suspensión de trabajadores, ¿no? Algo a lo cual estamos acostumbrados a mirar en los diarios, en el campo de la economía social y puntualmente en esta cooperativa de Cooperativa Textil San Remo, lo que hace la cooperativa es una absorción colectiva de ese efecto negativo, ¿sí? Es decir, absorbe colectivamente entre todos sus socios a partir de la disminución del ingreso repartido para no tener que llevar adelante ningún otro tipo de medida que dificulte la fuente de trabajo de las personas. Quizás eso sea una de las grandes fortalezas de la asociatividad, ¿no? La absorción colectiva de las crisis. Sí. Uh-huh. 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 Sí. Todo lo que tiene que ver con los temas de la asociatividad y la economía social tienen esas dos patas, ¿no? Tienen, por un lado, una cuestión que es teórica, es cierto, que es conceptual y que es de entendimiento de qué se trata, y otra parte que es la práctica cotidiana, ¿no es cierto? La parte cotidiana. Quizás en el ámbito de la universidad lo que tratamos de hacer es un poco de cada cosa, ¿no? A veces esto no es una universidad tradicional, es una universidad taller, y desde ese punto de vista, cualquiera, no sé si alguno por ahí pasó por alguna de las carreras de la universidad o ha participado, en general la universidad se plantea una estructuración de la capacitación en forma de taller, ¿no? Donde tenemos la posibilidad de llevar a la práctica esto que vos mencionás de cómo se hacen las cosas en la realidad. Lamentablemente en esta instancia, en esta clase en particular, no tenemos el tiempo necesario, digamos, para hacer un abordaje más práctico de las situaciones de la economía social, por lo cual habría que hacer algunos estudios de casos. Y, digamos, hay una cosa que respecto a lo que vos dijiste que es cierto, yo lo mencioné antes, el tamaño, ¿no? El tamaño de las organizaciones y las posibilidades que cada uno tiene de insertarse desde lo local en ese tipo de organizaciones. Simplemente yo lo que quería remarcar no era apuntar la charla o la discusión sobre las grandes cooperativas, sino dimensionar, ¿no? Que la economía social abarca todo y que de hecho un cooperativista de una gran cooperativa no es un cooperativista distinto de una cooperativa conformada por 3 o 4 personas. De hecho, desde el punto de vista de la asociatividad, digamos, la gran ventaja cooperativa pasa por ahí, ¿no? Pasa por tener esa posibilidad de asociarse. Es una de las ventajas, ¿no? Pensemos que cuando el sistema cooperativista y el emprendedurismo sale a competir con la economía de las grandes empresas, con la economía de las grandes cooperativas, lo hace desde una posición rezagada, ¿no? Es como empezar un partido de fútbol saliendo del vestuario perdiendo 10-0, ¿no? ¿Cómo lo remontás? Entonces, ahí hay algo que a mí me parece interesante traerlo de lo que vos decís.
el papel del Estado, ¿no? Cómo el Estado aparece para resolver las dificultades que tienen los pequeños emprendedores, los pequeños cooperativistas, los pequeños trabajadores para insertarse en un sistema a todas luces injusto, ¿sí? Que no brinda las posibilidades para todos de poder generarse un trabajo genuino y digno. Las herramientas puntuales para trabajar en eso, que tienen que ver con la asociatividad y con el sistema cooperativo, se pueden ver desde muchos ángulos, ¿sí? Desde muchos ángulos. Yo quiero tratar de llegar y voy a hacer el intento en lo que queda de la clase por acercarme a lo que vos estás mencionando. Bueno, una cuestión fundamental de las cooperativas es que la base de todo es el trabajo, ¿no? El trabajo es lo más importante dentro de un sistema cooperativo, no la rentabilidad, no el fin de lucro. Y que las decisiones son colectivas, hay una democratización, las personas deciden en forma democrática. Ahora, una pregunta que para mí es válida es si la cooperativa es una rueda de auxilio del sistema privado tradicional capitalista o es algo diferente. No sé qué opinan ustedes. ¿Sí? Es diferente, yo estoy de acuerdo. Porque aparte le da otra perspectiva al miembro que la integra. El hecho de decir que es lo que sería a nivel capitalista, es dueño en un porcentaje de la sociedad. Yo también soy dueño y yo tengo la posibilidad de tomar decisiones, hasta incluso oponerme a la mayoría en una asamblea y dar la vuelta. Correcto. Con las decisiones. Entonces, en ese sentido, tiene muchísima importancia, porque desde el pequeño lugar se puede llegar a tomar una práctica comercial, hasta incluso para poder llegar a competir a grandes empresas, teniendo en cuenta también que las empresas cooperativas tienen muchos beneficios impositivos, como excepciones y demás, y eso la pone en ventaja también, pudiendo empezar desde pequeños espacios de comercio, espacios, digamos, territoriales de mercado, e ir ampliándolo a medida que vaya creciendo. Sí. Y desde lo solidario tenemos un ejemplo acá en Argentina, cooperativas de trabajo solidarias, fue en su principio creado Argentina Trabaja. Claro. Es el mejor ejemplo de lo que es el trabajo cooperativo solidario. O acá lo que menciona la compañía me parece muy interesante, ¿no? A veces es como que este tipo de encuentros y de clases se realza demasiado, o se remarca demasiado lo negativo, ¿no? La debilidad, y muy poco lo positivo o la fortaleza que tiene este tipo de organizaciones, ¿no? Que es importante rescatar. Pero sí, estoy absolutamente de acuerdo en que la economía social plantea otra economía. Y ahí es donde a eso quería llegar con el tema de la visión de los países periféricos, ¿no? Que está expuesto en esta pantalla, ¿no? Fíjense que en los países centrales se la entiende como una rueda de auxilio del capitalismo a la economía social. Es decir, ahí donde la economía capitalista no brinda las respuestas a los trabajadores es donde aparece la economía social para darle trabajo y oportunidades a aquellos que se quedaron afuera. En términos teóricos, alguno que haya leído algo sobre estos temas, se habla mucho del goteo del capitalismo, ¿no? Los que se van quedando afuera. Se habla mucho de lo que Marx llamaba el ejército industrial de reserva, ¿no? Los que se van quedando afuera y van quedando marginados, que encima después terminan actuando como variable de condicionamiento para los que están adentro, ¿no? Porque ¿para qué le vamos a subir el sueldo o mejorar las condiciones de trabajo a los que están dentro del sistema si afuera tengo un montón de gente golpeando la puerta y queriendo entrar? En cambio, en los países periféricos, y acá retomo lo que dijo la compañera, es posible otra economía, o se piensa desde el punto de vista de otra economía. No viene a dar las respuestas o a dar las soluciones al sistema capitalista tradicional. Viene a plantear otra economía que no es sustitutiva del sistema capitalista tradicional, no es sustitutiva del emprendimiento privado tradicional. Plantea otra cosa, diferente. Y brinda oportunidades diferentes, a partir de las ventajas como las que se mencionaban recién. A mí me gusta siempre entenderlo como una variable superadora y no que viene a reemplazar algo, ¿no? Hay otra cosa que ahora después vamos a retomar cuando hablemos del desarrollo, ¿no? Permanentemente lo que se nos dice es, vos para desarrollarte tenés que seguir el camino que siguieron los países que se desarrollaron. ¿Es viable eso? ¿Es viable ambientalmente seguir ese camino? ¿Cómo llegaron a donde llegaron los países que se desarrollaron? A costa de una gran afectación del medio ambiente y a costa de una gran conflictividad social, a costa de romper la armonía entre las personas. Entonces,
por supuesto. Sí, sí, estoy de acuerdo. Explotación externa e interna también. Sí. Con la explotación, la reforma industrial en Inglaterra es el típico. Chicos de 7 y 8 años trabajando por 5 peniques, por ejemplo. La explotación. Para entender lo que también acá menciona el compañero, no nos olvidemos que esta explotación externa también, ¿no?, que se menciona, siempre tiene adentro un referente, una élite local, ¿no?, que acompaña esa explotación externa, ¿no? Esa élite local que toma las decisiones políticas, que toma las decisiones económicas, es un poco la punta de lanza de ese condicionamiento externo que te restringe, ¿no? Entonces, hay 3 subsistemas de la economía capitalista, todos lo conocemos, con fines de lucro, van a ganar plata. Un subsistema estatal, donde en vez de buscarse la reproducción del capital, se busca la reproducción del poder político, ¿no? Todos quieren llegar y mantenerse, ¿no? Y un subsistema de la economía social, que es al que a nosotros nos interesa, social y popular, donde se busca la reproducción de la vida, que es sobrevivir, satisfacer necesidades básicas y realizarse como personas, a través de un trabajo digno y comunitario. Entonces, en esta visión latinoamericana, el abordaje de la economía social no puede ser puramente económico, porque tiene que tener en cuenta muchas cosas más. Plantea un costado humanista de la economía social. Por ejemplo, esto de que la tenemos que desarrollar cuidando el medio ambiente, si es que queremos a 30 o 40 años seguir teniendo lo que tenemos alrededor y no zonas devastadas, ríos contaminados como ya tenemos. Por eso el cuidado de la naturaleza, por eso otro desarrollo, ¿no? También la economía social plantea que otro desarrollo es posible y que no es el desarrollo tradicional, es otro. Por eso hay autores que hablan de postdesarrollo, ¿no?, del buen vivir. También rescatar derechos humanos y la mejor sociedad posible. Cuando hablamos de derechos humanos, en este sentido, hablamos de condiciones dignas para las personas, ¿no?, de sanitarias, de salud, etc. Y además, recuperar algo que es básico de la condición humana, que son las prácticas solidarias y ancestrales, ¿no?, donde los pueblos, pensemos en los pueblos originarios que se organizaban en forma comunitaria para resolver sus necesidades. La economía social plantea recuperar esas ideas, ¿no?, que lamentablemente tanto se perdieron por el individualismo y por el accionar de las corrientes de pensamiento, ¿no?, que te roban la cabeza para después robarte el bolsillo, ¿no?, de alguna manera. Entonces, hay una reproducción de la vida posible desde la asociatividad. Mi recomendación es, bueno, ¿cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo nos juntamos como emprendedores solidarios y responsables de un emprendimiento que busca generar todas esas condiciones que mencionábamos, ¿no? El diálogo, ¿no?, escuchar al otro, plantear objetivos comunes, tratar de salvar las diferencias y rescatar las coincidencias. Por eso ahí se habla de grupos de afinidad, de relaciones de parentesco, ¿no?, donde uno a través del conocimiento de las personas que lo rodea va generando emprendimientos donde hay confianza, donde hay vínculos fuertes. Yo igual también soy de la idea de que los vínculos débiles a veces permiten llevar más lejos que los vínculos fuertes, ¿no? Cuando uno se asocia con la familia, con los amigos, es como que, es cierto, el vínculo es fuerte, está arraigado, pero te lleva cortito, te lleva cerquita. En cambio los vínculos, yo no sé cuántos de acá se conocen y son... Los vínculos más débiles son los que generalmente por compromiso y seriedad permiten ir más lejos, ¿no? Y uno está mucho más abierto a escuchar y a participar cuando no existe esa confianza tan importante entre las personas, ¿no? Son detalles como para debatir también. Entonces, en base a todas estas cosas que venía mencionando, ya al concepto de economía social ya le tenemos que incorporar la economía solidaria y la economía popular, que viene, vamos a ver después, por temas de movimientos sociales, del trabajo, ¿no? Ahora, la economía solidaria. ¿Dónde está la solidaridad en la teoría económica, ¿no? Ustedes agarran el suplemento económico del diario Clarín, del diario La Nación, de cualquier diario, y seguramente la palabra solidaridad no la van a encontrar. Si agarran un libro de economía, menos. Si agarran el discurso de un ministro, tampoco la van a encontrar la palabra solidaridad. ¿Y por qué? Porque estamos formados en modelos de pensamiento que son estructurados de otra manera. Entonces, ¿qué tenemos? Los economistas nos hablan de modelos ortodoxos de equilibrio monetario, fiscal, el déficit, ¿no?, que es el tema del momento, ¿no? La balanza comercial, la balanza de pago, bla, bla, bla. Muchos de nosotros a veces no entendemos de qué están hablando, pero se supone que hay que salir urgentemente a resolver esos problemas, ¿no? La racionalidad económica. Las personas actuamos racionalmente. Es decir, nos movemos únicamente por el bolsillo. No nos importa otra cosa que si me entra o me sale plata, si me alcanza o no me alcanza, si puedo o no puedo consumir tal cosa. Entonces, esa racionalidad económica también es individualismo. Primero me tengo que cuidar lo mío y después, si puedo, ayudo al otro. La eficiencia
y la libertad individual, ¿no? Otros de las grandes recomendaciones de estas escuelas económicas, ¿no? Hay que ser eficiente, lograr la eficiencia. Bueno, ¿eficiencia a costa de qué? ¿No? Por ejemplo, una forma de pensar la eficiencia es decir, bueno, yo tengo dos cosas, eficiencia y equidad, ¿no? Entonces, estos modelos me dicen, vos tenés que ser eficiente. Bueno, pero por ello soy un poquito menos eficiente, pero soy un poco más equitativo. ¿Sí? Soy un poquito más justo siendo menos eficiente. Entonces, me tengo que preocupar demasiado si tengo algunas fugas en la economía, fugas económicas, si algún ministerio gasta un poquito más o un poquito menos, cuando con eso estoy ayudando a resolver un problema de equidad. ¿Cómo meto en la balanza las dos cosas y dónde las fijo? Y bueno, desde ya todos los modelos econométricos y económicos de oferta y demanda, y que todo se rige por las ofertas y la demanda de las cosas, ¿no? En realidad, yo no creo que la oferta y la demanda sea la única visión, porque bueno, obviamente que todos sabemos que hay otros condicionantes, ¿no? Que no tienen que ver con eso. Así que no solamente aparte ofertamos y demandamos en función de nuestra racionalidad económica como personas, sino que lo hacemos en función de subjetividad, en función de relaciones sociales, de cómo vemos de nuestra visión del mundo, ¿sí? Uno consume determinados productos no siempre por una cuestión económica, sino por una cuestión de pertenencia, por una cuestión de identificación, por una cuestión X. Lamentablemente todos estos modelos no tienen en cuenta ni la subjetividad de las personas, ni las relaciones sociales. Recién algunos economistas como Keynes empezaron a meter algo de eso, pero muy poquito a mediados del siglo XX y en cuentagotas, ¿no? Muy poquito. ¿Y qué no tenemos en toda esta teoría dominante económica? Y en ningún lado van a encontrar nada sobre valores humanos, éticos, morales, solidarios. ¿Por qué? Porque todos esos valores que existen y que hay que realzar y rescatar quedan subordinados ante la idea del agente económico maximizador, que maximiza su bienestar de la forma más eficiente posible, independientemente de lo que le pase a los demás. Acá lo que tenemos es un poco la visión de la universidad, que me parece interesante compartir con ustedes respecto de la economía social. La visión de la economía social de la Universidad de Lanús tiene que ver con una visión multi e interdisciplinaria. Nos vamos a olvidar de todos esos modelos econométricos y todo eso, los vamos a tener como una referencia, pero le vamos a meter muchas cosas más siempre que abordemos estos temas. Entonces, también le sumamos una perspectiva situada. No nos interesan las teorías y los modelos diseñados, escritos y pensados en contextos temporales y espaciales ignorados por nosotros, ¿sí? Entonces, rescatemos lo que pasa acá. Un énfasis en la tradición teórica latinoamericana, porque es la nuestra, básicamente, con el eje en la resolución de problemas sociales y de la comunidad. Entonces, ahí tenemos que empezar a ver la realidad y chocarnos con esta realidad de gente que está buscando en la asociatividad y en la participación en movimientos sociales una economía popular, una economía que es de subsistencia y que requiere un Estado activo que le brinde las condiciones para que se pueda desarrollar. Esto es olvidarnos un poco del individualismo tan propio de la teoría económica ortodoxa, olvidarnos un poco de la meritocracia, ¿no? Te doy un crédito si cumplís esta serie de requisitos y si no, no te lo doy. ¿Sí? Venime a ver al ministerio, venime a ver a la municipalidad porque hay una línea de crédito, pero primero me tenés que cumplir todos estos requisitos, ¿no? Tenés que entrar en un ranking. De las 50 que se presenten, las primeras 10 solamente van a obtener el crédito, el resto va a tener que esperar el siguiente desembolso. ¿Sí? No, esa no es la idea, por lo menos no es la forma en la cual entendemos la economía social acá. Sí la entendemos como una perspectiva transformadora, ¿no? Aquellas soluciones, aquellas respuestas que el sistema privado, tradicional, capitalista, que estamos tan acostumbrados no nos pueda dar, quizás la economía social y solidaria nos pueda brindar alguna respuesta a eso. Creo que muchos de ustedes pueden llegar a estar acá por ese motivo, ¿no? Y bueno, la conclusión a eso es que otra economía es posible, es posible. Hablemos de desarrollo, ¿no? Acá, a partir de 3 ejes teóricos que no es necesario entender al dedillo, en los cuales no es necesario meterse demasiado, ni es la idea generar demasiada teoría, mucho menos con lo que me comentó el compañero hace un ratito, sí nos permiten tener una mirada, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo, yo les decía, después de la Segunda Guerra Mundial hubo, desde todas las
usinas de pensamiento económico, político, en el mundo, sobre todo desarrollado, lo que se planteaba para los países eran dos cosas. Para los países que habían participado de la guerra era, hay que reconstruir la economía, reconstruir la infraestructura que había sido dañada por la guerra, reconstruir las relaciones sociales y volver a insertarse hegemónicamente en el concierto mundial. Esa era la recomendación para los países desarrollados. Para los países como el nuestro, para los países periféricos, la recomendación era, tenés que desarrollarte. Tienen que lograr el desarrollo económico. Bueno, perfecto. ¿Cómo hacemos para lograr el desarrollo económico? Sigan el camino de los países desarrollados. Hoy eso es inviable. Hoy sería hipotecar, ¿no? Nuestro medio ambiente, nuestra naturaleza, nuestra posibilidad de vivir en armonía con la naturaleza, llevar adelante un tipo de desarrollo de ese tipo que llevaron adelante los países centrales, ¿no? Entonces tenemos que pensar en otro desarrollo. Y si hablamos de que la economía social y solidaria y popular nos da la posibilidad de hacer otra economía, también nos da la posibilidad de hacer otro desarrollo. A partir de recuperar muchos valores, de los que mencioné recién, éticos, morales, etcétera, etcétera, que han sido olvidados en toda la teoría económica. Entonces, si recuperamos esos valores, los ponemos en práctica, los utilizamos, no solamente vamos a lograr otra economía, sino también otro desarrollo. ¿Por qué? Porque permanentemente nos van a estar bombardeando con ideas como las del institucionalismo, que te van a decir seguridad jurídica. Vos tenés que lograr la seguridad jurídica. Vos tenés que hacer que se cumplan las reglas, los contratos, las normas. En eso se basa todo. Si vos tenés la seguridad jurídica, lo demás viene por añadidura, viene solo. Muchos países en vías de desarrollo han generado sistemas fuertes y complejos de seguridad jurídica, de respeto de los contratos, y sin embargo no han logrado éxito. Esa es una idea, ¿no? Muy ligada con la economía neoclásica, con lo que mencionaba antes. Las normas, ¿no? Las instituciones, los contratos. Por otro lado, el evolucionismo, otras ideas. Te dicen, no, vos tenés que dejar que los sectores productivos en forma individual se desarrollen solos. Esto es como la naturaleza, como Darwin, el evolucionismo, ¿no? Esto es la ley del más fuerte, es una selva. Vos dejás que las cosas pasen solas y esos sectores solitos se van a desarrollar. Por supuesto que en esa visión el Estado cumple un papel más que secundario. Prácticamente no existe, o si interviene lo hace en forma muy, muy menor. Entonces, ahí tenemos otro extremo, ¿no? Otra cosa que nos llevan a conclusiones que, digamos, no, mira, lo que me estás recomendando, lo que me estás pidiendo es inviable. El mercado no brinda las respuestas. ¿Sí? Y dentro del evolucionismo, quizás un poco más atemperado, un poco más realista, las ideas del desarrollo local, discutibles, pero que tienen, yo creo, cosas para rescatar e importantes. Y en esto del desarrollo local es donde me voy acercando un poco a la cotidianeidad de los emprendedores, de los cooperativistas, de los trabajadores, a la realidad de muchos de ustedes probablemente. Y en términos del desarrollo local, a pesar de que también se quieren imponer ideas de institucionalidad, ideas de evolucionismo, en realidad los valores que van a permitir el desarrollo local parten de las iniciativas individuales, solidarias, comunitarias, de todos aquellos que están tratando de iniciar o que forman parte de un emprendimiento productivo. ¿Sí? En esta parte me gustaría que algunos de ustedes que tengan ganas cuenten si están trabajando en un emprendimiento propio, si es individual, si es colectivo, si están en una cooperativa, si están en alguna empresa autogestiva, si alguno tiene ganas de compartir su experiencia. Sí.
En este tiempo que vos estás con este proyecto y con este emprendimiento, ¿tuviste algún tipo de apoyo del sector, ya sea del municipio o de algún otro organismo del Estado? Hice el programa de empleo independiente y me dieron un subsidio después de hacer una gestión empresarial de un curso de un mes y después, bueno, tomé un curso de formación profesional y bueno, me encontré maquinarias para poder potenciar el emprendimiento, para estar preparada para crecer. Digamos que de alguna manera, como consecuencia de tu trabajo y también de cierto apoyo externo, has podido desarrollar el proyecto con relativo éxito. Sí, me falta, yo quisiera tener ventas regulares, Ujú. cotidianas, no eventuales, no que una vecina Claro. cumple años el mes que viene y no saber cuándo es el próximo trabajo. Ujú. Por eso es que hay una capacitación que estamos haciendo en la Casa de la Cultura, que son encuentros muy intensivos de 6 horas, con 4 clases, pero mañana, por ejemplo, en la última clase tengo mucha expectativa de aprender cómo encarar ventas virtuales. Ujú. Cuestión de que las ventas sean más regulares. Claro. Bueno, muy interesante. Sí. Sí, yo lo que planteo es, habiendo pertenecido a Argentina Trabaja y tomando en cuenta el espíritu de Argentina Trabaja, creamos un proyecto, nos presentamos al desarrollo social y nuestro proyecto salió. Es una realidad para fabricar ventanas, o sea, rejas de aluminio, perdón, rejas de hierro y ventanas de aluminio. Ujú. Estamos en la construcción, se está construyendo la parte del galpón, ahora está parado, pero bueno, estuvimos con toda la gestión en ese sentido. Estamos intentando entrar en lo que era la segunda etapa de Argentina Trabaja, que era mixta. Ujú. Por lo tanto, estamos en esa etapa de desarrollo. Con esa formación. Y a su vez tenemos otro proyecto que tiene que ver paralelo, ya no específicamente con lo que es ahora Hacemos Futuro, sino que con respecto a medio ambiente y hábitat, crear una empresa para la instalación domiciliaria de las redes cloacales y de agua. Porque la obra pública llega hasta la puerta de casa, pero adentro corresponde al particular. Exactamente, sí. Y no hay, digamos así, nadie que vaya a ofrecerle profesionalmente con personas capacitadas y habilitadas, por ejemplo, por AISA, la empresa, y aprovechando que a través de haber estado dentro de lo que era el programa de cooperativas, AISA dio capacitación, quienes recibimos esa capacitación, decidimos armar este proyecto de una empresa de instalación sanitaria. Sabemos que hay un montón de proyectos de barrios con el tema de hábitat, entonces, bueno, considerando que la gente tiene derecho al agua, bueno, darle la posibilidad de tener la canilla en casa donde abre canilla y toma agua. Perfecto. Esa es la idea. Bien, bien. Bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Sí.
Gracias. ¿Alguien más que quiera? Bueno, igual me parece una buena muestra de algunos proyectos y emprendimientos y cosas que con mayor o menor grado de desarrollo, digamos, están funcionando y están encarando. Hay, desde el punto de vista de cuestiones más prácticas, dos aspectos clave para todo tipo de emprendimientos. Es como que hay una doble vía, ¿no?, a encarar. Por un lado, esto de poder vender más, ¿no?, de poder tener una demanda más regular, como planteaba la compañera. Esto de no depender solamente de algunos eventos o de algunas actividades, sino poder tener la posibilidad de tener una clientela más regular, más fiel. Hay todo un trabajo que se tiene que realizar desde el punto de vista comercial, donde ahí, por supuesto que yo recomiendo capacitarse en todas las técnicas de venta posibles, y comerciales y publicitarias, pero también hay otro camino que tiene que ver con la productividad, ¿no? Es decir, yo logro mercados, pero también al mismo tiempo que trato de vender más para ganar más plata, también tengo que tratar de ser más productivo, ¿sí? Porque si yo aumento las ventas y al mismo tiempo soy más productivo porque en menor tiempo y con el menor costo posible produzco una mayor cantidad de bienes, entonces también voy a estar ganando por ese lado, ¿sí? Desde el punto de vista de la productividad, fíjense, esto lo podemos traspolar a la economía en general, ¿no? El desafío para los países como el nuestro es ser productivos, ¿no? Nosotros, para poder competir mundialmente con nuestros productos, tenemos que tener costos que nos permitan precios competitivos a nivel internacional. Una de las grandes falencias que ha tenido nuestro país para desarrollarse, ¿no? Somos muy competitivos desde el punto de vista del sector agropecuario, pero no somos competitivos desde el punto de vista industrial. Y eso nos limita el desarrollo, ¿sí? Cuando vuelvo de nuevo para el campo de la asociatividad y desde el punto de vista de los emprendedores pequeños, etcétera, también hay un desafío que es ser competitivo, ¿no? Fíjense que acá es como si ustedes tuvieran que competir no ya con países centrales, sino con empresas y con fábricas y con entidades que tienen otras espaldas, ¿no?, que tienen otras posibilidades. Creo que la principal herramienta para lograr eso es la asociatividad. Yo me acordaba en un caso de un docente que yo recuerdo mucho sus palabras porque siempre llevaba todo a ejemplos concretos y sencillos, ¿no? Y él decía, la economía popular, los emprendimientos que mencionan acá, la compañera, son emprendimientos de la economía popular, ¿no? Aquella persona que en su casa o en un pequeño taller produce algo y lo vende, digamos, en una forma, digamos, individual, ¿no?, tratando de hacer toda una acumulación de tareas y de trabajos que tienen que ver con no solo la producción, sino también la venta, el traslado, etcétera. Y este docente decía, a mí me encantaría comprar las empanadas caseras que hace mi vecina de la esquina, y me encantaría porque de esa manera, primero que las empanadas son buenísimas y además me encantaría ayudarla porque es una persona excelente y porque estoy a favor de la economía popular pero ¿sabes qué pasa? Yo por ahí llego a trabajar a la noche y le quiero pedir las empanadas y ella en ese momento no está, entonces llamo a la pizzería, o me gusta con las empanadas tomarme una cerveza fría y ella no me la trae, no tiene delivery. Y entonces empiezan a aparecer, ¿no? Esto es por un ejemplo muy tonto, muy burdo, pero sirve para entender por qué a veces la economía popular choca, ¿no?, con una competencia que es difícil de enfrentar. Entonces, la asociatividad puede dar respuestas a ese tipo de dificultades, ¿no? Poniéndote en contacto con gente que te puede proveer lo que te están pidiendo, poniéndote con gente que te puede hacer la distribución de lo que vos estás queriendo vender, tratando de tener ciertas pautas de trabajo que sean conocidas por la clientela, ¿no? Saber que si vas a demandar el producto, ese producto va a estar disponible. Es decir, es un desafío, ¿no?, que es mucho más fácil hacerlo en grupo, en equipo, en forma asociativa que de manera individual, ¿no? Entonces ahí hay un tema. Y otra cosa tiene que ver con la capacitación, ¿no? Porque cómo avanzo en herramientas de venta, de gestión, cómo avanzo en herramientas contables, en herramientas de administración de mi emprendimiento y también en la parte productiva si no estoy capacitado para hacerlo. Entonces puedo recurrir a estudiantes que están formados para dar una mano, a las universidades públicas, a los organismos públicos que todavía dan fomento y ayuda a los microemprendedores. Desde el punto de vista crediticio, hay algunas herramientas todavía, afortunadamente, para financiar actividades. El municipio de Lanús, por ejemplo, tiene un programa Lanús Emprende. Bueno, habrá que ver, valorarlo y ver si sirve, pero es una herramienta. La provincia de Buenos Aires tiene también un sistema para fomentar nuevos emprendimientos, ¿no?, donde conecta de forma virtual distintos productos para que puedan verse en todos lados y además la asociatividad, ¿no? Hace poco hubo una charla acá donde el funcionario que vino en representación de la provincia nos hablaba de un emprendedor que con las bolsas de alimentos para mascotas que se desechaban hacía mochilas para la escuela, para los estudiantes, de muy buena calidad, a un muy buen precio.
y que había logrado un convenio y también había logrado que las empresas proveedoras de estas bolsas, el desperdicio que tenían se lo dieran para que lo pudiera utilizar, y ya solamente con esos contactos había juntado materia prima, digamos, para tener para varios años, ¿no? Todo eso, ¿cómo se logró? En base a relaciones puntuales que esa persona tuvo, ¿no? Y tratar de ir conectándose y aprovechar lo que el Estado te brinda, que a veces es insuficiente, pero algo siempre hay. A nivel nacional también la Secretaría PYME, bueno, en el caso de las pymes también brinda, ¿no?, financiamiento productivo. Entonces, hay muchas cosas para hacer. Creo que la clave de todo es la capacitación. Fíjense, algo que me parece importante, ¿no? Cuando uno habla tanto a nivel más de lo que somos como país, de lo que somos como sociedad y en la economía de la cual formamos parte, es cómo lograr el desarrollo, ¿no? Cómo lograr el desarrollo. Yo estoy convencido de que el desarrollo va mucho más allá de lo económico, ¿sí? Que hay muchas cosas más que hay que contemplar para el tema del desarrollo. Y también creo que cuando uno analiza temas como la productividad, uno se pregunta, bueno, ¿cómo logro la productividad? ¿Cómo desde mi casa, desde mi taller, desde mi lugar de trabajo soy más productivo? ¿Cómo genero más cantidad de producto en menos tiempo y con el menor esfuerzo y costo posible? Bueno, para eso hay que incorporar lo más que se pueda la ciencia y la tecnología, ¿sí? Y la ciencia y la tecnología, aunque uno lo vea como una maquinaria compleja, no. A veces es una computadora conectada a Internet. A veces es la posibilidad de tener, ¿no?, una clientela que está fidelizada a través de un sistema de compras, de ventas y de compras. Es decir, la tecnología no es algo que está tan lejos y tan difícil de alcanzar, está al alcance de la mano, ¿no? Ahora, hay que capacitarse, ¿no? Ciertas tecnologías requieren capacitación. Entonces digo, fíjense, esto pasa muy a menudo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hago para ser productivo? ¿Cómo hago? Bueno, muchos hablan de incorporar la complejidad. ¿Qué es la complejidad? La complejidad es el camino previo para ser productivo. Mientras más complejidad tengo, más productivo soy. En los 90 con Menem perdimos complejidad, porque nos dedicamos a otra cosa, no nos dedicamos a producir, a industria, nos dedicamos a otra cosa. Entonces perdimos complejidad. En los 2000 recuperamos complejidad, porque hubo inversión en ciencia y técnica, y la inversión en ciencia y técnica se traduce en complejidad productiva. O sea, lo que a nivel industrial o empresarial puede parecer algo muy difícil, muy complicado y muy lejano, a nivel de los emprendedores es una computadora conectada a Internet, es una maquinaria simple, es utilizar las herramientas de gestión que la informática te brinda, ¿sí? Y para eso hay que capacitarse. Entonces, cuando te dicen, Argentina tiene que ser un país desarrollado y la forma de desarrollarse es lograr la productividad para que nuestros productos sean competitivos y los podamos vender en el mundo y traer los famosos dólares que tanto necesitamos, ¿no? ¿Cómo nos hacemos competitivos? Con complejidad. La palabra clave es complejidad. Lo digo y hasta me da bronca porque tardé años en darme cuenta de eso. Sí, tardé años en darme cuenta de que esa era la palabra clave, complejidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando logramos la complejidad y somos productivos, somos competitivos en el nivel que ustedes quieran. Y al mismo tiempo, ¿cómo logramos la complejidad, no? Porque usted me dice, bueno, bárbaro, sí, buenísimo. ¿Cómo incorporamos la complejidad? Con ciencia y técnica, con tecnología. Bueno, ¿cómo se logra eso? Y yo creo que con el conocimiento. ¿Y cómo se logra el conocimiento? Con educación. Entonces, si hacemos, bueno, ahora estoy un poco vago para el pizarrón, pero si hiciéramos todo ese recorrido tratando de seguir ese caminito, nos vamos a encontrar que al final del túnel está la educación. Entonces la educación, que a veces está tan comprometida, que a veces está tan vulnerada, que a veces está tan menospreciada desde las políticas públicas, de los presupuestos que no se destinan y desde los recortes que se dan, es como un gran retroceso todo eso, ¿no? Porque cuando nos damos cuenta que al final de todo está la educación y vemos que ahí es donde no se está haciendo lo que hay que hacer, decimos, arrancamos mal desde lo básico. Con educación tengo conocimiento, con conocimiento incorporo la ciencia y la técnica a todo. Y cuando incorporo la ciencia y la técnica a todo, logro esa famosa complejidad, que me hace productivo, que me hace competitivo y que me hace crecer desde el punto de vista comercial. Y también quiero aclararlo, no solamente desde el punto de vista comercial, porque también quiero rescatar todo lo que dije antes, que me hace crecer como persona, como emprendedor, ¿sí? Como parte de un grupo, si el emprendimiento es colectivo. Por eso me pareció interesante lo que decía la compañera de esta visión solidaria, ¿no? Esa es una fortaleza de las entidades de la economía social. Es una fortaleza de los emprendimientos, la solidaridad. Entonces hay que tomarlo como fortaleza y rescatarlo como fortaleza. La asociatividad, el trabajo mancomunado, el trabajo... fíjense, por ejemplo, las empresas autogestionadas, ¿no? Que provienen de grandes crisis, de contextos de muchas dificultades, de muchas necesidades, cómo van encontrando algún camino, pero necesitan ayuda. Necesitan que el Estado les brinde ciertas herramientas, ciertos conocimientos. La complejidad, la ciencia y la técnica. La creación del Ministerio de Ciencia y Técnica fue un avance.
fue un avance. Se creó complejidad con ese ministerio, ¿sí? Hay que rescatarlo eso. Faltó muchísimo por hacer y falta muchísimo por hacer. Ojalá se pueda retomar un camino que ahora está un poco, desde mi punto de vista, difuso, ¿sí? Pero en la medida que el Estado también se haga cargo de estas situaciones, le brinde las herramientas a los empresarios, a las pymes, pero también a los microemprendedores, a los pequeños, a las entidades de la economía social, el logro de la complejidad y la productividad va a ser algo que está más cerca para todos. Bueno, creo que con eso abro un momento para que quiera hacer alguna pregunta o que quiera comentar algo. Espero haber podido transmitir algo que les haya sido de utilidad. Sí. Es como que pierdo el tiempo de producir más. Por eso la gestión aplicada con la informática. Yo, por ejemplo, no me anoté en un curso de computación, no lo descarto. Pero mientras tanto, gestioné con mi hijo que me ayude con Excel para que él me lo diagrame todo, para poder poner mis precios con mis ingredientes. Y entonces de manera que cuando me sube la harina, tengo que cambiar solamente el precio y ya me hace la formulita, me lo hace a la cuenta automáticamente y yo no tengo que perder tanto tiempo cuando me piden un presupuesto. Tenés la suerte de tener un hijo solidario, entonces. Pero con poco tiempo. Entonces cuando tiene un minuto, yo lo canso hasta que me puede explicar. Perdón, ¿no? Pero yo sentía algo que vos comentabas de que cuanto mayor conocimiento hay que tener educación, es algo así lo que vos habías comentado. A mí me parece que, y eso por eso digo, disiento en eso, porque me parece que cada uno de nosotros venimos con conocimiento y saber desde la experiencia. Entonces me parece que esa que le llamamos complejidad, más allá de la tecnología o de la innovación, me parece que esa experiencia misma que nosotros, al menos los emprendedores, los productores, los cooperativistas y cualquier actor social, hace que implica en el producto o en el servicio que ellos ofertan o ofrecen en el mercado, sea capitalista, solidario o popular, me parece que el conocimiento tiene que ver mucho con el saber de uno mismo. Entonces, más allá de la capacitación o de la formación o de la educación que nos puedan brindar cualquier institución, acá en la economía social y solidaria se suma muchísimo el saber ancestral y el saber desde la experiencia. Por eso también hay un autor y compañero, digo así porque lo conozco, Rodolfo Pastore, donde habla de las 3 dimensiones de la economía social y solidaria, donde la primera dimensión es la experiencia desde la economía social y solidaria, donde también tenemos que tener una construcción del conocimiento desde una sistematización, desde una práctica solidaria o social de cualquier contexto cultural, territorial y espacial, también tiene que ver con una mirada política, donde nosotros no tenemos que solamente pensar de que la economía social y solidaria o popular o como quieran llamarla, también está la economía del cuidado, la economía del trabajo. La idea es que desde esa perspectiva nosotros tenemos que mirar que esa economía no es una economía para pobres, sino es una economía, como vos comentabas, que es una nueva economía que justamente la periferia hace unos años atrás, y creo que hasta el día de hoy seguimos empujando, la idea de que la periferia significa Latinoamérica, donde queremos que una economía social y solidaria sea un paradigma diferente, donde la cosmovisión, donde la economía parta desde el cuidado del medio ambiente, desde los valores solidarios, desde la autogestión. Entonces, por eso que yo cuando vos planteabas eso, a mí me hacía ruido, porque yo siempre pienso que el saber está en todos lados. El tema es que se conjuga un poco con el conocimiento teórico de algunas prácticas y a su vez también desde lo teórico en cuanto a lo que es el conocimiento más científico. Pero nada, solamente eso. Sí, es un punto de vista, comparto gran parte de lo que decís. Yo creo que siempre hay algo más por aprender y por sumar, siempre, digamos. Hoy, todos sabemos que hoy la educación es algo que se da a lo largo de toda la vida, ¿no?
En otros tiempos uno estudiaba y era una etapa cumplida, ¿no? Obtenía algún título, un secundario, un terciario, un universitario, y ya prácticamente se daba por cerrada su... Hoy sabemos que los tiempos que corren, la aparición de las nuevas tecnologías, los cambios de paradigma, nos llevan a tener que capacitarnos hasta el último día. Y creo que en ese sentido no hay que cerrarse a nada nuevo, ¿no? Pero eso no quiere decir perder de vista todo lo que uno va adquiriendo históricamente, culturalmente, a través del trabajo, a través de la herencia, ¿no?, que uno va recibiendo de sus ancestros, de su grupo de pertenencia, del trabajo cotidiano. Pero me parece muy importante lo que vos decís de rescatar eso, ¿sí? Algo que me pregunto, ¿no? Porque hablamos muy, como dice el compañero, lo macro. Y yo me pongo a pensar que está bien que uno quiera como emprendedor que el Estado invierta en uno, pero ¿qué hacemos entonces cuando el Estado está ausente? ¿Qué hacemos? O sea, dejamos de lado nuestro emprendimiento, o sea, nos desvalorizamos. ¿Qué hacemos? Me parece a mí que esto de también pensarnos a nosotros como originalidades, ¿sí? Porque si bien uno a veces no puede competir con una gran empresa, pero son productos en series. Yo lo que me planteo a mí misma como emprendedora es mi originalidad. Mi producto es único. Y es más, si hago, porque yo hago amigurumis, por ejemplo, que son muñecos tejidos, nunca mi amigurumi va a ser igual a otro, justamente. Exacto. Por el tema de la originalidad. Si bien utilizo las nuevas tecnologías, sí, para promocionarme, sí, esto de que apoyo el hecho de una página de Facebook, Instagram y todos estos saberes y conocimientos nuevos. O sea, porque a veces los nuevos saberes implica inversión, que hoy por hoy muchos no la tenemos, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos paralizamos frente a eso? No, es repensarnos como emprendedores desde una perspectiva diferente. ¿Qué le ofrecemos al que viene a comprarnos? O sea, la señora de la esquina hace empanada, yo hago empanada. Bueno, ¿qué le puedo poner de originalidad a mi empanada para que sea elegida? O sea, me parece que yo, por ejemplo, mi emprendimiento lo llevo a cabo sin aporte económico de ningún tipo exterior, ¿no? Más que el mío propio. Y me ha pasado que al principio no funcionaba, pero porque no funcionaba mi visión de lo que yo estaba ofreciendo. Cuando yo compré mi producto, cuando yo le puse originalidad, cuando le incluí cosas nuevas como packaging, que no era invertir plata, sino, no sé, ponerle un sello nuevo que se lo pueda hacer con goma eva. O sea, esas cosas que tienen, que me parece más productivo para uno que está en esta situación de desazón económica, que te pasa que a veces vas horas y horas a una feria y no vendés, pero comprendí que cuando yo me vuelvo más original y cuando me renuevo a mí misma, es cuando más vendo. A pesar de la crisis, a pesar de de que esté al lado alguien que venda lo mismo. Te contesto muy breve y así ya le damos un cierre y le damos paso a la siguiente, al taller. Respecto del Estado, te quiero contestar, que me parece algo importante. Para nosotros las características del Estado es algo exógeno a las decisiones que tomamos. Lo único que podemos hacer al respecto es tratar de tomar buenas decisiones a la hora de votar, quizás, ¿no? Conocer los proyectos, conocer las ideas, conocer las iniciativas, qué se va a hacer una cosa, otra. Digo, mañana se vota una ley muy importante en el país y muy pocos habremos escuchado en campaña a algún político hablar de este tema, ¿no? Bueno, digo, a veces hay que tratar de interiorizarse, ¿no? Pero lo que digo es que en general es algo exógeno, ¿no? El Estado. ¿Qué va a hacer o qué no va a hacer el Estado para ayudarme? Yo creo que mientras más vayamos en el camino de la capacitación, de la educación, de la incorporación de tecnología, la incorporación de complejidad a lo que hacemos, menos vamos a depender de la ayuda del Estado. Esa sería un poco mi conclusión respecto de eso. Seamos lo más independientes posible para, por supuesto, aprovechar las posibilidades que el Estado nos brinda cuando está presente, pero también para poder defendernos de lo que pasa afuera cuando el Estado se borra. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos.